Hola, soy Romina de Esperanza TLP. Hace algunos meses creo me pidieron hacer un video acerca de compararse con los demás y supongo un poco cómo evitar hacerlo porque puedes llegar a ser como muy molesto o a dañarte como tu autoestima o cómo te sientes contigo mismo. Lo primero que me gustaría mencionar es que compararse con otros es completamente normal. Es, es lo que nos da una idea de como si estamos haciendo bien de acuerdo a nosotros mismos o no. Entonces compararse con otros es normal y no se puede evitar al 100%. Siempre hay un cierto grado de comparación con los otros y eso es parte no solo normal, sino nos ayuda también a veces a ser mejor cuando nos comparamos y vemos que alguien está haciendo algo mejor que lo que nosotros o mejor que lo que le estamos haciendo nosotros o que nosotros creemos que eso es una mejor opción. Nos ayuda también a poder trabajar hacia una meta. Si no nos comparáramos con nadie, probablemente no avanzaríamos, sino como progresaríamos y no tendríamos como cierto desarrollo. Pero bueno, sí llega un punto en donde llega a ser dañino en vez de constructivo. Gran parte por lo que empieza a ser dañino, sobre todo para las personas con trastorno límite o algún trastorno de la personalidad, pero en específico el trastorno límite, es porque uno de los síntomas es la falta de identidad. Entonces, cuando tú no tienes una identidad propia, la comparación con otros es mucho mayor porque no tienes, como que tú no tienes una idea clara de quién eres tú, entonces te intentas comparar con todo lo que puedes porque necesitamos saber que como que estamos en búsqueda de esa identidad, pero al mismo tiempo no la tenemos. Entonces la comparación con otros puede ser como mucho más, no intensa, pero como mucho más frecuente que quizá en otras personas. Pero me pareció importante empezar por el primer punto fuera, que la comparación con otros es normal, porque no quiere decir que solo porque tengamos borderline o porque tengas ansiedad o depresión o lo que sea que tengas, no quiere decir que solo por eso te estás comparando con otros. En realidad compararse con otros es una parte muy natural y muy normal de todas las personas. Pero dicho esto, me gustaría entrar a la parte de cuando ya no es la parte natural, cuando ya no nos está sirviendo para bien, cuando ya no nos está sirviendo para ser mejores, sino cuando nos está sirviendo o cuando nos está provocando sentirnos mal con nosotros mismos, o estar un poco deprimidos, o sentirnos con baja autoestima o no muy seguros, y eso es cuando ya quizá empieza a ser no muy constructiva la comparación con otros. Pero como decía, siempre teniendo en mente que no se puede eliminar compararse con otros. Quizás se puede como disminuir y encontrarle una forma más productiva, una forma más constructiva de ser, pero no se puede eliminar. Cuando tenemos en la mente eliminar, compararnos con otros, nos vamos a frustrar mucho porque no lo vamos a poder hacer, o no al 100% cuando menos. Algo que yo encontré cuando yo me comparaba con otras personas es que empecé a ver que no era tanto que yo quisiera ser exactamente como esa persona, sino que más bien era algo que esa persona tenía que yo quería tener para mí. Y eso, darme cuenta de eso fue algo muy importante porque me ayudó como a darme cuenta que no es que yo estaba mal y la otra persona estaba bien, sino que había algo que esa persona tenía que a mí me gustaría tener en mi vida. Y cuando encontré porque cuando tú te comparas con una persona completamente y dices, mi vida es horrible y la de esa persona es tan maravillosa, es muy difícil como que entonces tú estás mal. Entonces no hay una oportunidad de tú mejorar y llegar a hacer algo que te guste o tener una vida que te guste, sino esa persona está bien y tú estás mal. En cambio, cuando encuentro, me gusta que esa persona tiene, no sé, es muy positiva, me gusta que esa persona, o sea, cuando empecé a encontrar qué eran las cosas que eran lo que yo me comparaba y me sentía mal, pero no toda la personalidad, sino cosas en específico, empezó a ser un poco más constructivo porque entonces puedo decir, ok, lo que me gustaría es quizá hacer más ejercicio o vestirme mejor, como, no sé,
sentirme más cómoda con la ropa. Que eso fue un punto muy importante, por decir, yo me comparaba con una amiga que tenía y ella siempre se veía como muy... Yo me comparaba con ella en general, en todo, y siempre, inclusive cuando estaba con ella, yo me sentía como que... Me sentía completamente inhibida, como que ella siempre era como... No superior, pero siempre era como que siempre estaba mejor que yo, mejor, sentía que tenía mejor cuerpo, que estaba mejor vestida, que tenía una mejor cara, que tenía una mejor todo, ¿no? En general. Y luego empecé a ver, y eso es cuando te digo que es muy dañino, porque cuando ella simplemente es mejor que yo, simplemente por el hecho de que así existe, no hay nada que pueda hacer. Pero cuando me empecé a dar cuenta, no es que es mejor que yo, en realidad me gusta como ella siempre parece que siempre está muy cómoda con su cuerpo. Parece que siempre se siente como... Sí, yo me siento como incómoda constantemente y veo que ella siempre se siente cómoda. Y creo que es eso, no es que yo quiera su vida o ser exactamente como ella, sino es eso en específico. Esa forma en la que veo que ella se siente más cómoda y más libre es lo que me hacía como compararme y quizás a algún punto como envidiarlo. Entonces cuando me di cuenta de eso, eso es algo con lo que puedo trabajar, eso es algo que puedo... No, como, pues es algo que puedo cambiar, es algo que puedo hacer algo al respecto. Y eso me llevó a otro punto, que porque hay personas que son delgadas naturalmente y ya. Y sí hay personas que son delgadas naturalmente y ya, pero en específico con esta persona me empecé a dar cuenta que ella hacía mucho ejercicio, o quizá no muchísimo, pero cuando menos más que yo sí hacía. Entonces, esa es otra parte muy importante de compararse con otras personas. Nos estamos comparando, muchas veces nos comparamos sin saber la historia que hay detrás. Por ejemplo, yo quiero pensar que ahorita alguien que está viendo este video, que está en su pijama, a lo mejor en su cama, o que está, no sé, en su casa, que no está vestido así, muy de gala, ni a lo mejor ni siquiera te has bañado hoy o algo así, y te comparas conmigo y dices, es que, no sé, ella, mira qué bien se ve algo, ¿no? Pero yo para este video me preparé, me maquillé, busqué un lugar que tuviera buena luz, que puse la cámara en una forma en la que también me guste como me veo. Entonces, a veces comparamos como... Hay una frase que me gusta mucho que dice que comparamos nuestro capítulo 1 con el capítulo 25 de una persona. Y, por ejemplo, yo ya pasé por muchos años de terapia, pasé por muchos años de recuperación y ahorita me siento mejor. Pero si tú te comparas conmigo y tú estás en tu primera o segunda sesión de la terapia, quizá vas a decir, es muy frustrante porque la comparación es muy injusta. Entonces, eso para mí también fue importante, darme cuenta que la comparación, o intentar darme cuenta cuando estaba haciendo comparaciones que fueran como muy injustas y que estuviera comparando como mi capítulo 1 con el capítulo 25 de alguien más. Y esa persona ya tuvo esos 25 capítulos para mejorar, para aprender. Y eso suena como muy, muy trivial quizá, pero recordarlo, no solo saberlo, sino recordármelo y recordármelo cada vez que me comparaba con alguien, pensar, estás haciendo una comparación justa, en realidad no sabes todo lo que la otra persona pasa, no sabes que también esa persona tiene dificultades que a lo mejor tú no estás teniendo. Entonces las comparaciones nunca van a ser 100% justas porque estamos comparando lo que nosotros vemos, que al final es muy poco, con lo que realmente pasa en la vida de esa persona. Algo que creo que es, que como mencionaba al principio, que es la falta de identidad, no ayuda mucho a la comparación. Algo que yo encontré que me ayudó a sin no dejar de compararme, pero bajar el nivel de comparación con otros y cuando me comparo sentirme como tomar un poco de acción más positiva, más que solo sentirme mal conmigo misma, fue ir construyendo mi identidad. Y la identidad es algo... No es como, no hay una fórmula mágica ni unos sencillos pasos para construir tu identidad. Creo que es una mezcla de muchas cosas que van pasando y se van complementando unas con otras y finalmente te ayudan a desarrollar tu identidad. Para mí parte muy importante obviamente fue estar en la terapia, que eso me ayudó mucho a encontrar muchas cosas. Pero quería compartirles algunas ideas que
que a mí me sirvieron para construir mi identidad en relación a compararme con otras personas. Algo de las primeras cosas que dije es, voy a aprender, voy a hacer, hay una técnica de la terapia dialéctica que se llama mente principiante, y entonces utilicé la mente principiante para decir, ¿qué puedo aprender? ¿Qué información? Investigando como con curiosidad más que con juicios, ¿qué puedo aprender de estas comparaciones que estoy haciendo? ¿Qué estoy comparando? Estoy comparando mi mente, estoy comparando mi cuerpo, estoy comparando mis valores, estoy comparando mi vida, estoy comparando mi familia, mis relaciones, ¿qué es lo que estoy comparando? Eso me ayudó a ver qué era importante para mí y en qué necesitaba como concentrarme, qué necesitaba ver más. En vez de decir solo, ay, Romina, qué tonta que otra vez te estás comparando, o por qué tienes que tener tan baja autoestima que siempre te estés comparando, decía, ok, ya me estoy comparando, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que me estoy comparando? Y eso me ayudó al mismo tiempo a ver, ok, y digamos investigando de forma un poco imparcial, decir, ok, estoy comparando mi cuerpo, y después, ok, ¿qué hizo esa persona para tener ese cuerpo? Y a lo mejor algunas personas, como decía al principio, tienen un súper metabolismo y no engordan tan fácilmente, que eso no quiere decir que vivan felices. Hay muchas personas que también quisieran ganar más grasa o más tono muscular. Es como siempre, como nadie está muy contento con su cuerpo, ¿no? Todos hay algo que, aún los que tú piensas, una modelo que tú crees que tiene el cuerpo ideal, hay algo que quisiera cambiar de su cuerpo. Entonces, pero bueno, pensando en ¿qué hace esa persona para tener lo que tiene? Más que decir por qué esa persona es tan maravillosa y yo apesto tanto, ¿qué está haciendo esa persona? Porque cuando encuentro qué está haciendo esa persona, entonces puedo decir, tal vez yo podría hacer algo parecido. Tal vez esa persona a lo mejor corre, entonces tal vez quizás sería interesante para mí empezar a correr, igual y podría como alcanzar esa meta o eso que me gustó. Al final lo que nos comparamos con otras personas son cosas que quizá nos gustaría tener a nosotros mismos, y hay cosas que a lo mejor no vamos a tener, pero hay cosas que podemos trabajar por tenerlas, como a lo mejor tener un cuerpo en el que me sienta más cómoda. Probablemente yo no hacía nada de ejercicio, nada, entonces probablemente hacer ejercicio me ayude a sentirme más cómoda con mi cuerpo. Entonces cuando dejé solo de sentirme mal y de sentirme tonta por compararme con otra persona, cuando empecé a ver por qué me estoy comparando, qué estoy comparando, empecé a poder encontrar, como analizar y encontrar qué podía hacer para sentirme mejor conmigo misma. No para volverme más como la otra persona, sino lo utilicé como ejercicio de conocerme más a mí misma y qué es lo que yo quería lograr para mí. Y eso es la parte que es constructiva de compararnos para poder decir, ok, eso me gustaría tenerlo yo, ¿cómo lo puedo hacer mío? ¿Cómo puedo involucrarlo en mi vida? ¿Cómo puedo yo llegar para mí a eso? Pero no llegar a ser como la otra persona, sino cómo puedo llegar yo a eso que estoy admirando en el otro. Parte, como les decía, es construir la identidad. Y construir la identidad creo que es algo complicado, pero creo que es de las cosas que me dieron como que me ayudaron más en general en mi recuperación, porque me ayudaron a sentirme más segura, me ayudaron a entender las cosas que pasaban. Algunas cosas que hice fue que me pareció un ejercicio súper interesante, fue hacer una escala de valores. Uno nunca se le ocurre hacer una escala de valores de cuáles son tus valores, como que uno piensa que se conoce a sí mismo, pero cuando empiezas a hacer la labor de construir tu identidad y de verdad conocerte a ti mismo, te das cuenta de que no te conoces a ti mismo, y pocas personas realmente se conocen bien. Y entonces un ejercicio que me sirvió mucho a mí fue hacer una lista de mis valores. Y si no sabes por dónde empezar, te recomiendo que busques en algún sitio cuáles son simplemente busca qué son valores, y probablemente va a venir una lista de diferentes valores. De esa lista ve acomodando
y te recomiendo que lo hagas con lápiz porque esa lista la vas a mover como mucho conforme los vas leyendo, o cuando menos a mí así me pasó. De la lista ir acomodando, ok, este es primero para mí, este es después. Suena como que es algo que no va a ayudar mucho, pero a mí me ayudó muchísimo darme cuenta qué era lo que era importante para mí. Por decir, yo me di cuenta que uno de mis valores principales era la familia. Para mí, mi familia viene antes que, casi que antes que todo. Y eso me ayudó a darme cuenta de por qué tomaba ciertas decisiones. Muchas veces yo decidía algo que a lo mejor ponía no en riesgo quiero decir, pero como que ponía en menor prioridad cierta cosa por mi familia, y muchas veces me frustraba y decía, ay, ¿por qué arriesgué esto? Y después me di cuenta, arriesgué esto porque mi familia es muy importante para mí, porque la familia para mí es lo primero en mi lista. Y cuando como entendí que por qué lo hacía, de cierta forma como que me costó menos o me dolía menos que otras cosas perdieran prioridad, porque yo sabía que lo estaba haciendo porque estaba actuando conforme a mis valores y conforme a lo que yo creía que era lo correcto, y conforme a lo que yo creía que era lo que valía más. Hacer esta escala de valores me ayudó mucho, y también me ayudó mucho a ver que había valores que a lo mejor yo no había considerado y que me gustaría involucrar y me gustaría tener en mi vida, o me gustaría como poderlos trabajar o desarrollarlos más, como la tolerancia a personas que no sé, que son diferentes o que piensan de una forma diferente. Me di cuenta que la tolerancia para mí es súper importante, y a pesar de que era importante, creo que yo en ese momento creo que me faltaba más como desarrollarla más. Entonces hacer ejercicio se me hizo como que fue muy enriquecedor. Otra cosa que hice para construir mi identidad fue simplemente preguntarme las cosas que le preguntaría a un extraño, porque parece tonto, pero yo cuando empecé la recuperación sabía muy poco de qué quería. No sabía, quizás suene para algunas personas como muy, no sé, muy insignificante, o muy como eso puede marcar una diferencia para ti, pero para mí la marcó saber cuál era mi color favorito, cuál era mi comida favorita, cuál era mi flor favorita, cuál era mi película favorita, cuál era mi libro favorito. Todas esas cosas me ayudaron a ir, al final fue como un ejercicio de conocerme a mí misma. Y literal hacía listas y escribía, ok, mi libro favorito es este, y después a lo mejor leía otro y mi libro favorito era otro. Pero eso me ayudó como a entender quién era, y me ayudó a como que un poco no compararme tanto con las otras personas, porque yo decía, ok, mi color favorito es el morado, y para otra persona tal vez el azul. Y yo siempre decía, si yo admiraba a esa persona a la que le gustaba el azul, decía, es que a mí debería también de gustarme el azul, porque pues esa persona se ve que está muy bien y a ella le gusta el azul, entonces a mí debería de gustarme el azul. Y después cuando empecé a ver, no, pues a mí me gusta el morado y no tiene nada que ver con si soy mejor o peor, simplemente es una preferencia. Eso me empezó a ayudar mucho a darme un poco más de seguridad. Al final cuando no te conoces no puedes tomar decisiones, no puedes saber qué quieres, no puedes, suena trillado, pero no puedes quererte si no sabes quién eres. Entonces para mí conocerme fue algo muy importante en ese sentido, y me ayudó mucho en el sentido de las comparaciones con otras personas. Una pregunta que me hice una vez y fue como que me abrió la puerta a muchas cosas y me dejó pensando muchísimo, y espero que te ayude a ti que estás viendo este video también a que te deje pensando quizá un poco al respecto. Es, ¿quién sería yo? ¿O qué sería yo? ¿O qué querría yo si no existiera nadie más en el mundo? Si solo fuera yo. Y no en el sentido de, no quise caer en el sentido de soledad, de si estoy sola, ¿qué importa, no? Sino, si no existiera nadie con quien compararme, si no existiera nadie contra quien juzgarme, o nadie que me juzgara, ¿qué querría yo? ¿Qué haría yo? ¿Quién realmente sería? Y esto creo que cabe aclarar que no quiere decir que te tienes que convertir en esa persona. Al final, para mí, creo que lo importante
es un balance entre quien quiero ser yo y ser auténtica con quien yo soy, pero también ser auténtica en un punto y en una medida en la que también me sienta parte de algo y también pueda funcionar con la sociedad, porque la realidad es que vivo en una sociedad, vivo con una familia, vivo con un esposo, vivo con una comunidad a mi alrededor, con vecinos, y también tiene que haber un balance entre mi ser auténtico, pero también entre mi ser parte de una comunidad. Entonces, pero me ayudó esa pregunta de ¿qué haría yo si no existiera nadie? ¿Qué haría yo si no hubiera nadie que me juzgara? Si pudiera ser simplemente yo. Porque me ayudó a encontrar muchas cosas que yo creía que me importaban, pero que solo me importaban porque a otras personas le importaban. O solo me importaban porque creía que era lo correcto que me importaran. Y como digo, no tienes que llegar a un extremo de voy a ser yo 100% y me valen todos los demás, porque eso tampoco te hace sentir, o a mí no me haría sentir muy bien. Necesitamos también sentir que pertenecemos, pero sí me ayudó como irme dando una idea de encontrar un balance de cuando te comparas, todo el peso está en cómo son los demás, en cómo se ven los demás, y no hay nada del peso en quién eres tú. Entonces conocerme a mí y ver qué quería yo hizo como un balance entre los dos, cuando menos para mí. Otra cosa que me ayudó mucho, y esto fue curioso, estaba viendo un youtuber, un blogger, que quizá conocen algunas personas, que se llama Casey Neistat. Y es un cuate que quizá el video que casi todo el mundo ha visto es un video que hizo él en la super nevada que hubo hace unos meses en Nueva York, que él está haciendo como snowboarding en Nueva York con la nieve. También hizo un video acerca de es como si fuera Aladdin como en una patineta, puso como una alfombra y parecía que iba como en una alfombra mágica por Nueva York. Bueno, este cuate se dedica a hacer un video de YouTube todos los días y es súper famoso en YouTube. Y siempre trae unos lentes oscuros. Siempre, cuando graba, siempre trae unos lentes oscuros. Y los lentes oscuros los ves y parecen unos lentes viejos, todos raspados, pero se le ven bien. Entonces siempre yo decía ¿cómo él puede de repente así tener como los lentes perfectamente gastados para que se le vean bien, ¿no? Y hasta que descubrí que tenía un video de cómo hizo sus lentes. Entonces sus lentes no es que se gastaron mágicamente de esa forma en la que se ven bien. Compró unos lentes nuevos, los pintó y no sé qué tanto hizo para que se vieran como él quería que se vieran. Y de él aprendí mucho, de eso y entre otras cosas, aprendí mucho que uno debe de construir la vida que quiere. Que las personas que se ven bien, la gran mayoría no se ven bien porque así se despertaron y así se veían. Se ven bien porque hicieron un esfuerzo en ellos mismos, porque hicieron lo que les gusta. A él, por un azar del destino, sus lentes quedaron de una forma parecida y buscó recrearlo. Pero no es que fue un accidente mágico, no es que hay personas que tienen una vida perfecta y mágica como así porque se les atravesó. La mayoría de ellas construyen eso, construyen su vida. Me pasó también cuando estaba viendo las fotos de una conocida en Facebook, y ella había ido a hacer kayak y casi todos los fines de semana hacía algo como súper divertido y súper de aventura. Y para mí fue como, ¿yo por qué no tengo esa vida? Como, ¿yo por qué no hago esas cosas? ¿Yo por qué estoy aquí en mi casa viendo la tele? Y la respuesta fue tan absurda que hasta ahora como me río, y la respuesta es ¿por qué esa persona hace eso? Porque lo está haciendo y yo no. Porque esa persona averiguó cuánto costaba ir a hacer kayak, porque esa persona toma acción y yo no lo estaba haciendo. Yo estaba sentada viendo la tele en mi casa. Y esto va con lo mismo de construir la vida que quieres. Si te estás comparando con una persona porque crees que tiene una vida súper maravillosa y la tuya no es, ¿por qué la tuya no es? Porque quizá no es solo porque tú así naciste, quizá probablemente es porque tampoco estamos haciendo algo porque nuestra vida sea maravillosa. Porque en la tele y en las películas nos enseñan en que tu vida es maravillosa por suerte. Tú estás viviendo tu vida normal y de repente pasa algo súper increíble y entonces tu vida cambia a partir de eso y se vuelve súper maravillosa.
Pero la realidad es que no es así. Me he dado cuenta que la mayoría de las personas que son felices y son exitosas y creo que son auténticas han trabajado por eso. Buscan, toman acción, van y ven dónde pueden hacer kayak. No se quedan viendo el Facebook de otras personas que hacen kayak. Van y descubren qué es lo que quieren hacer. Digamos que un poco van y se aventuran. Y esa idea para mí ha sido muy importante, que mi vida no va a pasar y no va a parecer una vida así maravillosa mágicamente ante mí. Yo tengo que construir esa vida. Yo tengo que construirla, yo tengo que tomar acción para construirla. Y cuando estás tomando acción y estás ocupado construyendo tu vida, es más difícil que encuentres el tiempo para compararte con otros. Y cuando te comparas con otros, creo que es desde un lente y desde un punto de vista muy diferente al simplemente ellos son mejores que yo. Una frase que quizás suena un poco dura, y a mí me suena un poco dura, pero al final de cuentas me ha ayudado, y que encontré, ni me acuerdo dónde, que dice: no te quejes de los resultados que no obtuviste por el trabajo que no hiciste. Y quizás suena un poco drástica y un poco ruda, pero a mí me recuerda por decir cuando digo: ay, hoy no me estoy sintiendo tan bien, y digo, sí, qué mal, a lo mejor no tuve un día muy bueno, lo que sea, pero también digo, okay, ¿qué estoy haciendo para sentirme mejor? ¿Qué estoy haciendo para construir la vida que yo quiero vivir? Porque podría yo escoger vivir mi vida acostada viendo la tele o haciendo cosas diferentes, pero esa decisión al final es mía. Y sé que a veces hay muchas dificultades, a lo mejor no tienes mucho dinero, a lo mejor no hay muchas cosas alrededor de ti, pero creo que siempre puedes encontrar como algo, inclusive simplemente como hacer ejercicio. Puedes salir a correr, que no cuesta nada. Puedes, no sé, escribir, que con que tengas una libreta y un cuaderno puedes escribir. Siempre podemos hacer algo que no sea solo como ser pasivos. Y creo que para mí eso fue de lo más importante en construir mi identidad. Dejar de ser pasiva y empezar a ser activa en mi vida, empezar a construir, empezar a tomar acción, no solo a sentarme y compararme con otras personas, sino en realidad tomar acción de lo que yo quería hacer. Como decir, el compararme me va a servir para darme cuenta a dónde quiero llegar, pero compararme no me va a ayudar a llegar ahí. Yo tengo que tomar acción, yo tengo que hacer algo, yo tengo que activarme, yo tengo que construir. Y construir también en base a lo que yo quiero como individuo. Como decía, como lo de los lentes, no es que unos lentes mágicos van a llegar así exactamente como yo los quería. Se vale también como customizar las cosas, y se vale hacer las cosas diferentes para que funcionen específicamente para ti. Y creo que para mí eso fue algo como que me ayudó a encontrar qué era lo que yo quería, qué era lo que a mí me gustaba. Y ver ese video a mí me dio como un poco de valor, el decir, esa persona que está teniendo el súper éxito, que para mí tiene una vida que creo que él es muy feliz y tiene una vida como que yo admiro hasta en muchos aspectos, esa persona no tiene los lentes perfectos por error, se tomó el tiempo de hacerlos. Entonces quizá yo también me puedo tomar el tiempo de hacer cosas para mí, que tengan como mi personalidad, no solo que sean como genéricas, y que tampoco sean no por compararme con él, entonces voy a hacer unos lentes iguales a los de él, sino que unos lentes que sean como míos, que reflejen mi personalidad. Todo eso creo que a mí me ayudó a ir construyendo una identidad, y me ayudó a que la comparación fuera constructiva. Como decía al principio, la comparación no va a desaparecer, es natural compararnos, pero cuando menos hacerlo de una forma en la que yo me sienta cómoda al hacerlo, que no me sienta mal conmigo mismo. A veces me llevo a sentir un poco mal porque digo, ay, no sé, podría hacer más ejercicio, podría como hacer más de esto o aquello, tomarme más tiempo para leer o tomarme más tiempo para hacer otra cosa, pero que no me siento no me siento mal en general con quien soy. Todo esto que les cuento me ayudó a mí, como ahora puedo compararme, y no siempre es perfecto, a veces sí me siento mal conmigo misma nada más, y a lo mejor
como que a veces hay como un poco de retroceso, pero en general ahora cuando me comparo lo hago desde una perspectiva de qué puedo hacer yo para llegar ahí, qué puedo, como de una perspectiva mucho más constructiva que solo sentirme mal conmigo misma. Espero que les sirva este video y que les ayude en algo. Espero sus comentarios. Hasta luego.